Buenos días a todos, mucho gusto. Gracias por estar ahí, muchas Muchas gracias. gracias. Al contrario. Bueno, Marcelo, este documento es concretamente un documento necesario para reafirmar la necesidad de combatir este flagelo, ¿no? Pero desde la Iglesia, ¿en qué se puede hacer? ¿Qué aporte se puede hacer en este sentido? Bueno, nosotros como iglesia venimos hace tiempo participando de distintos programas de prevención y tratamiento. Concretamente están a lo largo de todo el país los Hogares de Cristo, por ejemplo, las Facendas de la Esperanza y otras iniciativas que la iglesia acompaña con buena parte de voluntariado. Ujú. Pero el voluntariado no alcanza, Claro. se necesitan pagar tantas cosas, muchas veces personal, en la organización misma de estas casas, y ahí es donde el desfinanciamiento por parte del Estado nos hace sentir el abandono y por otra parte también la necesidad de llamar la atención que esto es responsabilidad de los gobiernos primariamente, ¿no? Claro. El sábado, vaya casualidad, ¿no? Hablando con una persona que tiene un hijo adicto, muy preocupado por la situación de su hijo, lamentablemente hace todos los esfuerzos necesarios esta familia para tratar de sacarlo de ese flagelo. Me decía que es muy difícil encontrar un lugar donde llevar adelante un proceso de rehabilitación, porque no alcanzan los lugares, es decir, están todos colmados y con lista de espera, increíble. Sí, inclusive son como granitos de arena respecto de lo que significa lo inconmensurable de la tarea. Por eso decimos que si el Estado se corre, los narcos se hacen fuertes, ¿no? ¿Y qué es lo que ven, padre, qué es lo que ven ustedes justamente en los barrios con la cantidad de sacerdotes que justamente ingresan en villas, en lugares muy vulnerables? Pero atención, que esto también llega y atraviesa a todos los niveles sociales, pero especialmente en estos lugares, ¿qué es lo que transmiten los distintos párrocos que se acercan a estos espacios? No, fundamentalmente no solo son párrocos, sino que en realidad tenemos mucho voluntariado laical, nosotros Ujú. trabajando en la pastoral, diríamos, de lucha contra las adicciones, y lo que se percibe es esto, que hay muchos tratamientos por hacer, pero faltan recursos, no, como decía el señor, las familias no tienen las posibilidades de acceder, sea por cantidad de personas, sea por los costos que a veces implican si Sí. son privados, si son de la iglesia o de ONGs o de organizaciones, también tienen un cierto costo que son los mínimos como para poder entre todos sostener los tratamientos. Y esto es lo que nos parece, la falta de contención, de empatía de organizaciones intermedias y de los distintos niveles del Estado para poder ayudarnos, ¿no? Ujú. Eh, Muchos de los criterios con lo que desde el gobierno nacional se sostiene el déficit cero o el superávit fiscal tiene que ver con la restricción de los aportes o con un tipo de exigencias que hacen que no se puedan mantener el nivel normal de los servicios que se venían prestando. Sí, es evidente que las políticas lamentablemente actuales no van a contribuir demasiado, ¿no? En este aspecto. Ahora, ¿por qué cree que hay eh, un crecimiento del consumo de estupefacientes, de drogas en la juventud? Bueno, es una temática que la conocemos desde hace muchos años, ¿no? No es actual. Ujú. Yo tengo 64 años y desde que empecé a transitar la adolescencia ya sabíamos de esta temática. Lo que pasa es que se fue extendiendo, ramificando de una manera notable y haciéndose presente transversalmente en toda la sociedad, ¿no? Y esto hace que uno se pregunte como usted por los motivos. Claramente hay necesidades personales, cuestiones internas que no logran satisfacerse. A veces se comienza por un tratamiento médico y después se queda uno enganchado en una dependencia farmacológica, pero en general tiene que ver con carencias, con necesidades, con aislamiento, y sí, en muchos casos con un sostenido régimen de difusión donde las personas por una necesidad después pasan a ser soldaditos de un sistema, ¿no? Ahora, esto del avance del narcotráfico, indudablemente también termina siendo un negocio
para algunos, más allá del padecimiento que tienen las familias, ¿no? Y ese negocio, en muchos casos, lamentablemente, está enganchado de la política. ¿Y esto ustedes lo están viendo? Bueno, nosotros concretamente, en mi caso, no conozco los referentes políticos y no tengo, la verdad, ninguna imputación que hacer a nadie porque no me consta. Claramente debe haber un permisivismo de quienes tienen que controlar y seguramente algún aval puede haber de algunos sectores que hacen la vista ciega a los problemas, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es que si el Estado deja de sostener las estructuras de contención por activa o por pasiva, es decir, haciéndolo o impidiéndolo, termina dejándoles ese espacio, ¿no? Claro, porque es muy difícil encontrar una respuesta de este tipo en el privado, ¿no? No, sí, se puede, pero son muy costosos, son Claro. tratamientos que después tienen una extensión en el tiempo, la eficacia está dada normalmente por la residencialidad, por la participación de programas que suponen cortar con el lugar de permanencia, muchas veces trasladarse un poco más lejos, ponerse fuera de los lugares, de los espacios que han contaminado a la persona. Y evidentemente todo eso tiene un costo. Siempre he dicho en el marco de la inseguridad, porque lamentablemente cuando ocurre un enfrentamiento en esto que marcaba recién usted, Marcelo, el tema de los soldaditos, que gente que es prácticamente reclutada para llevar adelante este tipo de trabajo, empiezan a enfrentarse entre sí y se producen enfrentamientos entre bandas donde mueren jóvenes, ¿no? Sin embargo, el gobierno lo toma como un hecho de ajuste de cuentas, sin darse cuenta que hay una pelea por un territorio, por un tráfico de drogas, por un comercio, y lamentablemente se matan los jóvenes, nuestros jóvenes se matan entre ellos, ¿no? Sí, son expresiones que esconden detrás como un silenciamiento. Es como cuando se hablaba de crímenes pasionales, sí, sí. Y estábamos en realidad hablando de femicidios, ¿no? Sí. Es decir, son eufemismos o formas de tranquilizar con un rótulo. Lo que sí es cierto que dentro de esa lógica comercial de ajuste de cuentas también hay una mirada ideológica, como si la vida tuviese un precio que solo pagar por algo que se hizo o no se hizo, ¿no? Ahora, Claro. ustedes están señalando el tema justamente de la retirada del Estado. ¿Esto lo están viendo en distintos aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con, en este caso, salud mental y adicciones? Nosotros estamos pensando sobre todo en las políticas del Estado Nacional, porque la buena parte de todas estas políticas dependen precisamente de las ayudas que hacía Cedronar y que hace, porque Cedronar realmente es un aliado bastante importante, significativo de la lucha contra las adicciones, pero no alcanza porque se han puesto criterios o formas de ordenamiento de la actividad que lo hacen más ineficaz, ¿no? No se llega. Uh-huh. Claro, hay en este momento una decisión tomada, ¿no? De que tiene que cerrar la caja como sea, y este es el punto, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que se percibe es eso, que detrás de este déficit cero los ajustes se han hecho sobre la gente que es más vulnerable, ¿no? Son los extremos de la vida de las que hablaba el Papa Francisco. Ajá, Porque también pasa el tema con PAMI, ¿no? Claro, sí, con PAMI. Y si usted empieza a pensar discapacidad, hace 15 días éramos noticia porque llamábamos la atención sobre el tema de discapacidad, que después dio lugar a un debate nacional a partir de unos posteos y qué sé yo, pero veníamos avisando de esto hace más de 2 semanas, un mes. Uno ya pierde lamentablemente la cuenta porque cada semana nos trae una dramática relación de la realidad con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hoy en día también tenemos muchísima gente en situación de calle. En muchos casos está vinculado justamente al tema de adicciones, pero en otros directamente a la pobreza estructural que lamentablemente tiene nuestro país. Sí, lamentablemente estamos en un momento donde la coyuntura desnuda nuestras heridas profundas y donde no tenemos recursos
y los pocos que tenemos no los queremos reasignar, ¿no? Entonces, este es el dramatismo. Y nos toca a nosotros como iglesia no dar las soluciones técnicas, pero decir, acá hay un dolor profundo, acá hay un problema grave, por favor presten atención, ¿no? Como esta comunicación que ustedes ayer, me parece que en estos días nos preguntaban sobre el tema de las personas en situación de calle, que evidentemente se han hecho cosas desde febrero que nos hemos estado reuniendo, pero después no se han podido concretar. Es decir, llamamos la atención sobre lo que está pasando, lamentablemente no podemos reprochar, salvo que la falta de concreción, porque buena voluntad descontamos, pero no hemos podido concretar soluciones estructurales, definitivas, dentro de lo que se puede decir estabilidad en un sistema como el nuestro, ¿no? Sí, muchas veces las políticas han ido en ocultar y no en visibilizar este tema y tratar de darle una solución, ¿no? Sí, fundamentalmente a veces la coyuntura electoral marca el ritmo de muchos de los interesados. Y por otro lado, a veces sí se da que la solución no la tienen los municipios, sino que la tiene el gobierno provincial, que a su vez tiene pocos recursos o los tiene que hacer malabarismos, y entonces no se termina de cerrar este círculo vicioso de carencias, ¿no? Y con estas políticas y el actual gobierno, ¿cree usted que se va a profundizar esta situación? Mire, fundamentalmente queremos que escuchen y que se animen a dialogar. A tuitazos no se puede resolver la vida, ¿no? La forma de comunicar por posteos y todo eso, sí, les dará a muchos como una seguridad de que tantos miles de likes o lo que sea los leen, pero la realidad no cambió. Entonces, lo que se necesita es sentarse, dialogar y ejecutar. Lo otro es maquillaje, cosmética. ¿La situación es peor en lo que es el AMBA? Bueno, la magnitud poblacional hace que allí se perciba con más dramatismo la realidad, ¿no? Es abismal la diferencia numérica de cantidad de gente. Entonces, con respecto a lo de las adicciones, sectores muy pobres que están muy expuestos, se vive con mucho más dramatismo, ¿no? Ahora, Marcelo, con este pedido de diálogo que están haciendo ustedes, obviamente a través de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no han tenido nunca una respuesta del gobierno para sentarse a hablar del tema seriamente con el presidente y sus colaboradores? Nosotros, ya le digo, por ejemplo, a nivel institucional, el canal es la Secretaría de Culto. Es, en ese caso, como una referencia institucional que, bueno, que la palabra lo dice, tiene que ver con el culto, ¿no? Porque la iglesia es un culto para este organigrama. La verdad es que sabemos que la iglesia es una realidad mucho más vasta, mucho más rica, mucho más abarcativa, ¿no? Pero bueno, en este esquema, este organigrama es eso. Lo que sí tenemos cierto eco, como les digo, el Cedronar ha sido sensible, pero los recursos son muy exiguos. Y por otra parte, claro, al requerirse de ciertos criterios contables que no tienen en cuenta la realidad del personal que se necesita y cómo se toma y cómo se actúa, son soluciones técnicas, pero que no llegan de ningún modo a solucionar el problema, ¿no? ¿Usted ve por allí el crecimiento de esa reacción y esa acción de odio en la Argentina? Es decir, de que nos estamos enfrentando cada vez más allá de aquella famosa grieta, ¿no? Sí, bueno, muchas veces nosotros sobre todo hablábamos de la desmesura en el lenguaje. A veces me parece que muchos de los actores políticos lo hacen a corto plazo, se enojan, se ofenden, se insultan y se olvidan y pasan al próximo enojo, insulto y ofensa. Es una dinámica que realmente no tiene ninguna eficacia ni fecundidad, solamente es una carga y descarga de tensiones y de malhumores. Lo cierto es que en el medio está la gente y a eso hay que tender, ¿no? A la gente. Usted se refiere concretamente al presidente. El presidente tiene esa forma de actuar en redes sociales. En general es la lógica comunicacional de muchos sectores. No lo personalizaría. Ciertamente quizás es la persona que está más expuesta por su investidura, pero en general lo vemos también en otros presidentes del mundo. Es una lógica comunicacional. Y hoy lo vemos además con la volubilidad en referencia a la guerra.
hoy te voy a exterminar, mañana hacemos el alto de fuego, pasado me enojo de vuelta. Estamos hablando de guerra con potenciales cuestiones de bomba atómica, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una cuestión de la desmesura del lenguaje que incide en la vida práctica de la gente, ¿no? Ahora, en el caso justamente de la Iglesia Católica tenemos un gran referente, en su momento fue Francisco y ahora es León XIV, pero en el resto de los credos, ustedes tienen comunicación, están viendo exactamente lo mismo, el avance del narcotráfico, la pobreza, todo en detrimento de lo que es la conformación social, ¿no? De un país en base siempre a la célula principal, que es la familia. Sí, en general todos estamos atravesados por las mismas contradicciones, exigüidad de recursos, una vocación del servicio, pero sin la posibilidad de una eficacia a largo plazo, porque es muy poquito lo que se puede hacer si no está esto de una manera estructurada, organizada, ¿no? Y acá en la provincia han tenido diálogo, sobre todo en el último tiempo, referido justamente porque aparece el frío y ahí aparece la necesidad de acciones. Y si bien usted dice, desde febrero nos estamos reuniendo, pero en concreto no hay nada y han fallecido 2 personas en la calle. Sí, lamentablemente, como se dice en el comunicado, no se ha llegado a concretar ninguna solución estable. Hay que destacar, en el municipio de Guaymallén hemos encontrado muy buena respuesta, son los que están de alguna manera más visibilizados por todo lo que significa el curso del canal, y todo lo que puede ser también la demanda sobre ese sector del límite ciudad y Guaymallén. En Guaymallén hemos encontrado una buena interlocución, pero después no hemos podido concretar, porque acá requiere una interacción de todos los sectores, ¿no? Claro, claro. Bien, y cierro con esto, gracias al arzobispo Marcelo Colombo, que está hablando con nosotros, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Cierro con esto, ¿le preocupa el hecho de que el gobierno nacional tenga una relación directa y se meta inclusive en el conflicto de Oriente Medio? Yo creo que la causa de la paz ha sido tradicional para la Argentina. Argentina ha sido un país que se ha caracterizado por ese servicio a la causa de la paz. Tenemos premios Nobel de la paz, de manera que involucrarnos de una forma tan ostensible y hacerlo incluso explícito en mensajes, en posteos y toda esa lógica comunicacional de la que hablamos, no hace sino exacerbar y dejarnos expuestos en algo que puede ser más peligroso, ¿no? Gracias, Marcelo, por el contacto. Ha sido muy amable en atendernos esta mañana a CNN Mendoza. Al contrario, buenos días, un abrazo para los tres. Gracias. Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, hablándonos de la actualidad, la situación que se vive en el país y también una mirada al mundo.